habíamos quedado en esófago. Habíamos quedado en esófago. Listo. Entonces, arranquemos con sistema digestivo. Arranquemos con sistema digestivo. Bueno, mejor. Listo. Entonces, vamos a empezar ya con sistemas. Hemos terminado con sistema cardiovascular y hoy vamos a empezar con un sistema diferente, muy importante. Y ojo porque vamos a ver muchos órganos o muchos componentes que forman parte de un sistema. Nunca vayan a olvidar eso, que un sistema se forma de múltiples órganos y por eso nos va a tocar, no tenemos que tocar muchos temas asociados a muchos órganos y muchos tejidos. Cuando hablamos del sistema digestivo de forma general y rápida, ¿cómo se conforma el sistema digestivo? General y rápida. Cavidad oral. Antes del esófago. Faringe. Laringe, broncoaspirón murió. Entonces, faringe. Ajá. Hasta atrás. Esófago. Estómago. Intestino delgado. Intestino grueso. Recto y ano. ¿Sí? Y hay dos órganos accesorios. ¿Cuáles? El ciego. Bueno, el ciego, pero el ciego hace parte del intestino grueso en esa división. Hígado y páncreas. ¿Sí? Entonces vamos a ver todas esas estructuras con otras cositas adicionales, pero vamos a ver todos esos órganos y los vamos a ver desde un punto de vista histológico y fisiológico. Entonces, ¿dónde arranca el sistema digestivo? Tengan en cuenta esta palabra, es muy importante. Muy importante. Aprehensión. ¿Qué es la aprehensión? ¿Cómo agarrar? Exacto. Es coger, agarrar, tomar. Que lo primero que vamos a tener en cuenta del sistema digestivo para todas las especies es la aprehensión de los alimentos. ¿Cómo se hace la aprehensión de los alimentos? O sea, cómo cada especie toma los alimentos. Eso es importantísimo. Cómo cada especie coge el alimento. Un ejemplo, ¿cómo es la aprehensión en los bovinos? Con la lengua. Eso lo tienen que saber. Los equinos, con los labios. Ellos cogen el forraje con los labios. Los caninos y los felinos con los dientes. Y los humanos con los dientes. Usted le pone el cano y usted lo coge así. Con las manos. ¿Sí? Nosotros tenemos los primates, hacen la aprehensión con las manos. Pero esa aprehensión es coger el alimento. ¿Sí? Entonces, ténganlo presente. Eso es importantísimo y ahí arranca el sistema digestivo. ¿Por qué? Porque dependiendo de la estructura anatómica involucrada, ahí pueden empezar a haber problemas cuando veamos más adelante la patología o las enfermedades. Entonces tengan en cuenta cada especie cómo hace la aprehensión del alimento. Y para eso vamos empezando a ver dentro del sistema digestivo cómo se delimita o cómo se conforma en la parte más externa. En la parte más externa del sistema digestivo va a estar conformado por los labios. Por los labios. Los labios delimitan la parte externa del sistema digestivo. O sea, es como la apertura a ese sistema digestivo. Los labios. Los labios. Pregunta. ¿Qué son los labios? ¿Cómo los pueden definir? ¿Qué son?
Bueno, tienen un componente muscular, pero ¿cómo los puede definir? ¿Qué son? ¿Es piel? ¿Ah, sí? ¿Tienen folículos pilosos? ¿Tienen glándulas sebáceas? ¿Sí? Pues mis labios no. Yo no veo que ustedes. Sus labios, esta estructura, tienen folículos pilosos, no la parte externa, porque la parte externa sí es piel. Pero esta parte, ¿qué son? Como, sí, sí, como, pues también, como, No sé. Pues, Balancear. Miren que son estructuras que tienen una definición muy compleja, muy abstracta y unas definiciones que nunca hemos pensado en esas. Si ustedes ven, la parte externa de los labios, ¿qué es? Piel. La parte interna, carne. Mucosa se llama, ¿sí? Mucosa oral, por ejemplo. Entonces, siempre la parte externa se va a conocer como piel y siempre la parte interna se va a conocer como mucosa. ¿Qué es una mucosa? Cuando hablamos así ya desde un punto de vista anatómico, no órgano tubular, una mucosa es un tejido o es un área húmeda, donde hay humedad. Eso es una mucosa. Entonces, la parte externa de la cavidad oral es la piel, la parte interna es la mucosa. Por ende, los labios se van a definir o se van a catalogar como uniones mucocutáneas. Esos son los labios. Los labios son uniones mucocutáneas. ¿Qué quiere decir mucocutáneas? Que ni son piel ni son mucosa. Eso es una unión mucocutánea. ¿Hay más uniones mucocutáneas? Internamente no. Los párpados. Pero ojo, los párpados ¿en qué parte? En el borde palpebral, o sea, aquí el bordecito. Ese borde es una unión mucocutánea. Hacia afuera del párpado es piel y hacia adentro conjuntiva, mucosa conjuntiva. ¿Sí? Hay otras uniones mucocutáneas. Por ejemplo, los labios vaginales, que son hacia la parte externa, piel, y hacia la parte interna, mucosa vaginal. En el pene, también en el prepucio hay parte externa, piel, parte interna, mucosa. Entonces, miren que son como remates, llamémoslo así. Las uniones mucocutáneas son esos puntos o esas áreas donde la piel deja de ser piel y se empieza a volver mucosa. En la nariz también hay una mucocutánea. En la nariz, la parte externa de la piel y hacia adentro es mucosa. En los perros y en los gatos, miren que la unión mucocutánea es más externa, ¿no? Hay un borde y ahí empieza la mucosa nasal. ¿Sí la han visto? Entonces, todas esas son uniones mucocutáneas. Entonces, ¿qué son los labios? Uniones mucocutáneas. No es una estructura que parezca piel. Perdón, no es una estructura que es piel. Parece piel, pero no es. No tiene todas las anexos, todos los accesorios de la piel. No tiene folículos pilosos, no tiene glándulas sebáceas, no tiene glándulas sudoríparas, no tiene nada, es una estructura simplemente epitelio y músculo. ¿Qué epitelio es? Plano estratificado. Plano estratificado. Ese es el epitelio de los labios. Y son estructuras muy importantes en algunas especies porque tienen la capacidad de hacer la aprehensión de los alimentos, como por ejemplo los équidos. Los équidos dependen mucho de los labios para la aprehensión de los alimentos. En otras especies los labios también ¿para qué sirven? Para la vocalización, como nosotros, para la comunicación. Nosotros tenemos comunicación por los labios, hacemos vocalización. Eso es importante. Y básicamente los labios lo que hacen es que permiten servir como un límite, como mantener cerrada la cavidad oral y incomunicada de la parte externa de la parte interna. Eso hacen los labios. ¿Sí es claro? Limita la cavidad oral de la parte interna de la parte externa. ¿Claro? Los labios.
Si vamos un poquitico más hacia adentro, ¿a dónde llegamos? Qué lengua, ya brinco hasta allá. La mucosa labial. Entonces miren que si entramos más, ya llegamos a la mucosa, en general. Póngale ahí mucosa oral. Ya llegamos a la mucosa oral. Ya traspasamos ese limbo, como ese espaciecito que es la unión mucocutánea, ya llegamos un poquitico más hacia adentro, que es la mucosa oral. ¿Por qué se llama mucosa? Porque es húmeda. Todas las estructuras que sean húmedas, asociadas a cavidades, se le conoce como mucosa. Mucosa oral, mucosa conjuntival, mucosa vaginal, mucosa del pene, mucosa rectal, mucosa nasal, mucosa del canal auditivo. Entonces, esa mucosa oral también se encuentra tapizada por un epitelio plano estratificado. Miren que no les estoy diciendo plano estratificado queratinizado, solo plano estratificado. No tiene queratina, la mucosa oral, epitelio plano estratificado. Toda la mucosa oral por dentro tiene epitelio plano estratificado, toda, incluyendo la parte interna de los labios, la parte interna de los carrillos o los cachetes, ¿sí? Todo eso es mucosa oral. Y ojo, ahí la cavidad oral está delimitada. La parte dorsal, ¿quién la delimita? Dorsal. El paladar. Específicamente el paladar duro. Entonces, hacia la parte dorsal, si esta es la cavidad oral, la parte dorsal está compuesta principalmente por paladar duro. ¿Quién forma el paladar duro? ¿Cuál hueso? Paladar palatino. Entonces, lo va a formar el hueso palatino. O sea, la bóveda, la parte dorsal de la cavidad oral, va a estar soportada por hueso palatino, por el hueso palatino. Y eso es lo que le da la característica a que sea duro, a que sea un paladar duro, es un tejido óseo. ¿Qué está separando ese hueso palatino? ¿Qué separa? La cavidad oral con la cavidad nasal, exacto. Entonces, ese hueso palatino simplemente tiene una capita de músculo, de tejido conectivo, de músculo, de tejido conectivo básico y epitelio. ¿Qué epitelio? El mismo de la mucosa oral, plano estratificado. Ya. Y más hacia atrásito que hay del paladar duro, el paladar blando. Básicamente el paladar blando es un paladar que está compuesto por glándulas y músculo y tejido conectivo. Es muy blandito y grasa, tiene tejido adiposo. Músculo, grasa, tejido adiposo. ¿Sí? Ese es músculo, tejido adiposo y tejido conectivo. Paladar blando. Y hacia la superficie ventral, ¿qué hay? ¿Ah? No. Ventral. La lengua. La lengua. ¿Sí, la lengua? La lengua. La lengua está en la base, ¿cierto? Hacia la base, hacia la parte baja, hacia la parte ventral de la cavidad oral. Ahí está la lengua. ¿Qué es la lengua? ¿De qué se forma? ¿Qué? Músculo. ¿Qué respuesta? Tan chimba, por no decir otra cosa. Tan básica que mi estudiante de tercer semestre. Después. Ah, sí, claro, ahí sí, ¿no? Ustedes sí, yo me dio la mano, me equivoco con una letra y me caen encima. Así voy a hacer yo. Gracias. Jamás.
Listo. Mi estudiante de tercer semestre me va a decir músculo. Sí. Eso es. ¿Qué es? Eso es. El gran componente de la lengua, ¿qué es? Y le ayudo, si es músculo. Pero que usted me diga músculo, solo músculo. ¿Qué músculo? ¿Lingual? ¿Qué músculo? Es como que yo le pregunte algo y usted me diga epitelio. Ah, bueno, ¿qué músculo? ¿Qué músculo? ¿Es voluntario o involuntario? Entonces es estriado esquelético. ¿Sí? Entonces, cuando les pregunten algo, con el conocimiento que ustedes ya tienen, díganlo completo, no digan a medias. No lo vuelvan a decir a medias. Entonces, ¿qué músculo es? La lengua es un tejido netamente muscular, compuesto principalmente por músculo estriado esquelético, o sea, voluntario. Músculo estriado esquelético. Está pisada por un epitelio, plano estratificado. Puede o no tener queratina. ¿Listo? Depende de la especie, puede o no tener queratina. Pero no vayan a olvidar que el soporte de la lengua, la base de la lengua, o sea, toda la lengua, todo lo gordito de la lengua es músculo estriado esquelético. ¿Cómo sería la lengua? ¿No? No. ¿Qué tiene diferente la lengua de los gatos? Sí, sí, sabes. Porque lo dices porque lo ha visto. Ya va. Momento. Entonces, ojo. Una cosa es saber y otra cosa es pensar. Otra cosa es ver. Y en el microscopio lo vamos a ver. Entonces, ojo. Sí, también. Entonces, ojo, la lengua, no lo vayan a olvidar, tiene epitelio plano estratificado, puede o no tener queratina en algunas especies. Formada por músculo estriado esquelético y tiene tejido adiposo. Algo importante de la lengua, tiene tejido adiposo y tiene terminaciones nerviosas, o sea, nervios y vasos sanguíneos. Si ustedes recuerdan en anatomía, ustedes vieron la lengua, ¿cierto? Vieron la cavidad oral, ¿vieron la lengua? Entonces, bueno, la lengua se forma en la superficie de la lengua. Hay algo muy importante que son las papilas. ¿Sí? Las papilas. Hay diferentes tipos de papilas. ¿Qué papilas? Hay unas papilas que se conocen, papilas filiformes, papilas foliadas, papilas puntiformes. ¿Sí? Sí, creo que lo vieron. Ah, no. Entonces, ¿dónde lo vio? Bueno, hay diferentes tipos de papilas. No voy a entrar ahora a las papilas. En los gatos, que era lo que ustedes me decían, en los gatos tiene una característica. Y es que la lengua, la superficie de la lengua, tiene muchas papilas filiformes, que son así, como unas espinas. Entonces, por eso la lengua de ellos es tan característica o tan áspera. No es porque, obvio, estas papilas pueden llegar a tener algo de queratina, pero la lengua de ellos no es áspera por la queratina, es por estas papilas filiformes. Como también la tienen muy desarrollada los bovinos. Los bovinos también tienen muchas papilas filiformes. Esas papilas filiformes tienen una característica, es que son así como un cepillito, y básicamente ellas lo que hacen es que, por eso los gatos tienen ese proceso de acicalamiento, porque con esas papilas ayudan a acicalarse y a, pues sí, es estimular, para ellos el acicalamiento es
un proceso un ritual muy relacionado con el comportamiento, con la placidez, con la socialización. Miren que lo hacen entre gatos, con cachorros, con estimulación del sistema circulatorio. Bueno, tiene muchas cosas. Pero todo está regulado por estas papilas. Entonces tenganlas presentes. Recuerden que los animales en general, a diferencia de los seres humanos, no dependen tanto de las papilas para el gusto. O sea, la lengua no es una lengua tan desarrollada para el gusto. ¿Sí? Depende de la especie, es desarrollada para coger el alimento, para aprehensión. Pero acuérdense que ellos, más que el gusto, ellos dependen del olfato. ¿Sí? Los animales. Entonces, este tipo de estructuras o este tipo de órganos sirven para algo adicional. Ejemplo, lo que decían de los gatos, para acicalamiento. En los bovinos, para la aprehensión. Y los bovinos también tienen procesos de acicalamiento, ¿no? Un ritual de acicalamiento de las madres a los terneros. Entonces, tengan en cuenta esa lengua. Hacia la base de la lengua, o sea, hacia la parte baja de la lengua, encontramos unas glándulas sublinguales que son salivales. Glándulas sublinguales salivales. Sublinguales, o sea, por debajo de la lengua. Esa es la lengua. Muy importante. Ahí, la lengua tiene una característica. Ojo. Ya les dije que estaba formada por músculos, ¿no? Estriado esquelético. Pero hay una característica. Y es que, si ustedes se acuerdan, vimos el músculo, ¿no? La clase pasada. El músculo estriado esquelético es muy organizado. Pero la lengua tiene una característica. Y es que las fibras musculares, o sea, las células, van a tener una organización en múltiples formas. O sea, no se va a organizar solo en una forma, sino en múltiples formas. ¿Por qué? ¿O qué le da la característica a eso? Le da la característica a que la lengua, por esas fibras musculares que no solamente van en una posición, sino en otra, en diferentes posiciones, dan la característica a la lengua de poderse mover a todo lado. La lengua se puede sacar, se puede meter, se puede girar, se puede... ¿Sí? Esa característica la hacen estas fibras musculares. Eso es importantísimo. ¿Y cuál es la función principal de la lengua? ¿Cuál es? En los bovinos fácil, aprehensión. ¿Y en las demás especies? ¿Ah? Bueno, no directamente ligada con el eructo, pero está deglución. Principalmente asociada con la deglución. ¿Sí? ¿Dijeron eructo o deglución? Sí, con la deglución. Deglución, o sea, con tragar. Directamente relacionada con la deglución, también con el paso del alimento, o sea, con la mezcla del bolo alimenticio. La lengua sirve también para eso. A medida que uno está masticando, que hay procesos de masticación, la lengua pasa el alimento de un lado para otro para efectuar la masticación y luego hace el proceso de la deglución también utilizando la lengua. Sirve también, como decíamos ahora, para ¿cómo se llama? Para los procesos de comunicación, para la vocalización. Nosotros que vocalizamos dependemos de la lengua para vocalizar. Algunos animales como los loros y los guacamayos, miren que ellos también vocalizan, ellos también utilizan la lengua para vocalizar. Entonces, sirven también como comunicación. Principal, ¿cómo toman agua los perros y los gatos? Con la lengua. Entonces, miren que también tiene una función de acceso a la hidratación o al agua. También lo hacen. ¿Cómo toman el agua los caballos? ¿Cómo? No mueve la boca. Entonces, ¿cómo lo toman? Como que hace.
Pero sí, pero ¿cómo se llama esa expresión? No, Sorber. por... como la abuela. Sí, en realidad es una especie de sorber, pero se llama, ¿sí cómo lo dijo? Succionar. Ellos succionan el agua, ellos meten el hocico y van succionando el agua. Se la chupan. ¿Sí es claro? Entonces, ojo con la lengua. Y miren, es importante que tengan en cuenta, ahora que hablamos de las glándulas sublinguales, toda la cavidad oral tiene diferentes tipos de glándulas, ¿sí? Diferentes tipos de glándulas. Glándulas salivales. Hay una glándula que es la glándula salival más importante que hay en la cavidad oral. ¿Cuál es? Están aquí. ¿Cómo se llama? La amígdala no son glándulas. ¿Qué son? ¿La vieron? Sí, la vio. Usted está tratando de acordarse. ¿Sí o no? Apenas escriba la palabra decir. Las glándulas. Las parótidas. ¿Sí? Las glándulas parótidas son las glándulas salivales más grandes y más importantes, porque ellas se encargan de producir muchísima saliva todo el día. Obvio, dentro de la cavidad oral hay otras glándulas que también producen saliva. O sea, la saliva se produce todo el día constantemente. Pero si ustedes piensan un poquito, en este momento, ¿cómo está la saliva? ¿Líquida o espesa? ¿Cómo? Líquida. Cuando uno se aproxima al alimento, cuando está más o menos cerca al alimento, la saliva está líquida, pero a medida que uno come o que ya hay un consumo de alimento, la saliva empieza a volverse más espesa. E incluso miren, cuando uno come dulce, ¿cómo se pone la saliva? Mucho más espesa, mucho más densa. Eso se da porque en la cavidad oral hay dos tipos de glándulas. Unas glándulas que conocemos como glándulas serosas y unas glándulas que conocemos como glándulas mucosas. Serosas y mucosas. Las glándulas serosas producen saliva líquida y las glándulas mucosas producen saliva en forma de moco. Y eso hace la diferencia. Dependiendo del estado fisiológico del cuerpo, la saliva va a ser líquida o va a ser mucosa o va a ser densa. ¿Sí? Y eso pues tiene unas características fisiológicas que luego las van a ver en fisiología. Pero tengan en cuenta eso. Hay glándulas mucosas y glándulas serosas, salivales. O sea, hay saliva densa y hay saliva líquida. ¿Sí o no? Bueno. Deshidratación, por ejemplo. Si usted hace ejercicio y usted empieza a perder líquido en el cuerpo por sudoración, la saliva se vuelve más espesa. Como por ejemplo eso. También el tipo de alimento. No es lo mismo que usted coma algo ácido o que coma algo dulce o que coma algo salado. Eso hace que las glándulas que producen la secreción salival secreten serosa o mucosa. Entonces depende del alimento, depende de muchas cosas. ¿Sí es claro esto? Entonces, esa es la diferencia o esa es la característica que hay en diferentes tipos de glándulas que hay dentro de la cavidad oral. Hacia los lados que hay, los carrillos. O sea, mucosa oral asociada con los carrillos, la misma vaina epitelio plano estratificado. Y vemos algo importante y es que en la cavidad oral vamos a encontrar unas estructuras anexas, fijas o ligadas a las encías. ¿Qué son las encías? Bueno, es una mucosa, pero es una mucosa asociada o soportada por hueso, por tejido óseo, ya sea del maxilar y de la mandíbula. ¿Sí? Maxilar y mandíbula. Entonces, las encías son eso. Las encías es una mucosa soportada por tejido óseo.
maxilar y mandibular. Básicamente, ¿qué hay en las encías? En las encías es el área en donde se van a permitir, donde se van a realizar las incrustaciones dentales. Es donde van a llegar los dientes, ahí, o donde van a nacer los dientes. Ahí, a partir de las encías, es donde van a empezar a nacer los dientes. Y la histología del diente no la vamos a ver. Es una cosa supremamente larga y compleja. No es, en este momento no quiero que tengan la histología del diente. El alvéolo. Alvéolo dentario o alvéolo dental. El alvéolo es el hueco en donde entra la raíz del diente. Acuérdense o apréndanse o revisen una fórmula dentaria. Revisen una ¿la vieron? La fórmula dentaria en anatomía, miren una fórmula dentaria, la que quieran. Revísenla. Generalmente la pregunto en un examen. Revisen la fórmula dentaria, es importantísima. De la especie que ustedes quieran, la especie que les guste. La fórmula dentaria es muy importante porque en medicina veterinaria, a diferencia de medicina humana, nosotros vamos a utilizar la fórmula dentaria y los dientes para lograr calcular la edad de los animales. Y eso es de todos los días. De todos los días. Uno en humanos pues dice, ¿qué edad tiene? 22. ¿Qué edad tiene? 18. ¿Qué edad tiene? 38. ¿Sí? En cambio, los animales, ellos no nos pueden decir, nosotros tenemos que calcular las edades. ¿Y eso cómo lo hacemos? Con la fórmula dentaria. Hay una cosa que se llama cronometría, que esto ya es por cuenta de ustedes, yo no hicieron cronometría en anatomía. En todos los libros de anatomía está la cronometría, en todos. Busquen la parte en la CISON, en todos los libros de anatomía, búsquenla y miren qué característica tiene cada diente en la especie que a ustedes les gusta para saber la edad. Yo no les voy a preguntar eso, pero... ¿En los qué? También, claro, también. ¿Qué es lo que se hace? ¿En gatos? Claro. ¿En gatos o en humanos me diste? ¿En humanos? Sí, en los gatos también, en todas las especies. Y en los humanos también, porque los humanos, mire qué hacen cuando en medicina legal encuentran un cadáver, por ejemplo, calcinado o incinerado. ¿Saben la edad? Por la dentadura. Eso obviamente lo hace un odontólogo forense. Pero en todas las especies, en todas, la dentadura es la que nos va a indicar la edad. Y obviamente teniendo las excepciones o las características que tienen algunas especies, como por ejemplo los bóvidos. ¿Cuántos incisivos superiores tienen? Es difícil. ¿Cuántos? Un bovino. ¿No qué? ¿Ellos no tienen? ¿Por qué? 3. Sí. ¿Cuántos? Abajo, porque arriba. Superiores. ¿Cuántos tienen? Incisivos. ¿Un bovino? ¡Sí! No tiene incisivo. ¿No? Entonces, ¿qué tienen? Almohadilla dentaria. No tienen incisivo. Sí, está en lo correcto, no lo dudes. Ah, pero si ponemos a dudar. Exacto, entonces toca conocer eso, porque por ejemplo en humanos eso no se presenta. Eso no se presenta, pero como veterinarios toca saberlo, que no hay incisivos superiores en los bovinos, en la gran mayoría de bóvidos. Sí, no tienen incisivos superiores, tienen una almohadilla dentaria. Entonces, eso ténganlo presente y revisen eso. La fórmula dentaria de una especie. Listo, de ahí para atrás, ¿qué hay? ¿Ah? Listo, ya, el paladar blando ya lo vimos. Más para atrás del paladar blando. Laringe, broncoaspireo murió. Estamos hablando del sistema digestivo. Faringe.
¿qué importancia tiene la faringe? ¿Cómo? En la faringe no. ¿Cómo? Pero ¿cómo la separa? Ahí pegadito a la glosofaringe. Todo eso es una para, eso ahí lo complican. Glosofaringe, nasofaringe, orofaringe es solamente un espacio. Faringe. ¿Qué hay ahí? ¿Qué importancia tiene la faringe? Tiene la misma vaina, un epitelio plano estratificado. Pero ¿qué hay en la faringe importantísimo? Y lo pueden asociar con la nasofaringe. ¿Qué hay ahí? ¿O qué es la nasofaringe? ¿Cómo? ¿Qué? Pero creo que es donde se da el paso ¿De aire ahí? Eso es de la nasofaringe. ¿Cómo? Eso es lo que une la nariz. Yo sé que es lo que une la nariz y Tienen la toda la garganta. teoría, pero no la pueden explicar. ¿Cómo se llama eso? ¿La qué? No, aquí lo tiene más abajo. Y las vieron, les aseguro. Una cagada. Miren, si ustedes se acuerdan, bien muchachos, o sea, no aprendan por momentos. Ustedes ya vieron eso en anatomía, lo van a volver a ver en histología. Y si ya lo vieron en histología, lo van a volver a ver en fisiología. Y si lo vieron en fisiología, lo van a volver a ver en patología. Y si ya lo vieron en patología, lo van a volver a ver en medicina interna y lo van a ver en clínica y diagnóstico y lo van a ver de ahora en adelante toda su vida. Entonces, ¿por qué ven anatomía y ya se les olvida? Ah, es que me olvidó esa estructura. No, eso ya no puedo olvidar. O sea, ustedes ven las cosas una vez, muchas se van a olvidar, pero hay cosas que no se deben olvidar. Muchas. Les aseguro que les pregunto el sistema cardiovascular otra vez y ya se les olvidó. Les aseguro. Si no lo han repasado, se les olvidó. Entonces, ojo, si ustedes se acuerdan, lo que les decía ahora a muchos, y algunos me contestaron, sobre la cavidad oral que hay aquí. Esta es cavidad oral. ¿Aquí qué hay? Cavidad nasal. ¿Sí o no? La cavidad nasal, el aire entra por aquí, por los hollares o por el orificio nasal. ¿Y hasta dónde llega el aire? ¿Hasta dónde? Hasta la pared. ¿Cómo? Porque no tiene Entonces, aquí la cavidad nasal está cerrada. Aquí está cerrada. ¿Sí o no? La cavidad nasal no da más, hasta ahí. Y aquí, pónganme cuidado, aquí, ¿qué pasa? Aquí lo que hace es que si no hubiera nada, el aire hace como una circulación, hace como se golpea y se devolvería. Y queda ahí girando forever y nos moriríamos ahogados. Pero obviamente eso no pasa. ¿Por qué no pasa? Porque aquí hay una comunicación entre la cavidad nasal y la cavidad oral. Justo en la faringe, específicamente en la nasofaringe, pero no me interesa yo que aprenda la palabra faringe. ¿Cómo se llama esta comunicación que hay de la cavidad nasal izquierda y derecha? Y es el aire entra y pasa por aquí. A esto se le llama, ustedes saben. ¿Lo pensó? ¿Y por qué no lo dijo? Porque no confía en su memoria. Porque su memoria, cuando yo hice la pregunta, se lo trajo y usted no confió en su memoria. Y por dentro. Les he dicho, siempre que la mente les traiga algo, la memoria les traiga algo, díganlo. Un 95% de las veces es eso. ¿Qué tal que le hubiera hecho un quiz o le dijera le doy 0,5? Lo pierde por no confiar. Si ya lo vieron, eso se los trae la memoria. Entonces,
Las coanas son esas estructuras o esos orificios, son dos, que hacen que el aire pase de la cavidad nasal a la cavidad oral. ¿Sí? Es muy importante. Es un orificio, son unos orificios que nos permiten, por ejemplo, o que incluso no nos permiten, pues, de forma patológica, de forma alterada, hace que a veces se devuelvan los líquidos por la cavidad nasal, ¿no? Cuando hay vómito o algo se puede devolver, o cuando hay jugo, que uno se ríe, se devuelve por la cavidad nasal, o incluso la misma secreción mucosa puede pasar de la cavidad nasal a la cavidad oral. Y es por este orificio, por las coanas. Básicamente es esa estructura que va a comunicar cavidad oral o cavidad nasal, la cavidad nasal. Ahora sí, llegó a la faringe, el aire. Ya. De la faringe, ¿qué sigue? Digestivo. Entonces, ojo, aquí en esta zona, en esta área, en esta zonita, hay algo muy importante. Voy a ponerlo aquí. En esta zona hay algo muy importante. Aquí llegó la faringe, ¿cierto? Y aquí tenemos la laringe. Entonces, hagamos la tráquea aquí. Esta sería la laringe, ¿sí o no? Pero la laringe nunca la vayan a asociar con el sistema digestivo. La laringe se relaciona con el sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque aquí en esta zona hay otro conducto. Esta sería la tráquea, ¿sí o no? Esta es los anillos. ¿Esto qué sería? El esófago. Como estamos hablando del sistema digestivo, estamos hablando de este órgano. Pero ojo, porque esta zona es muy importante. Esta zona de la faringe es muy importante y más yendo hacia abajo. Porque aquí hay una estructura que permanece ahí abierta todo el tiempo. ¿Cómo se llama esa estructura? La epiglotis o epiglotis, como la quieran llamar. Esta estructura básicamente lo que hace es que permite que el aire venga así, pase a la tráquea y siga por ahí hasta el sistema respiratorio. ¿Sí o no? Pero ¿qué ocurre? Estamos hablando del sistema digestivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí el alimento debe seguir por aquí y debe seguir por el esófago. ¿Sí o no? Esta estructura es muy importante. Esta, la epiglotis o epiglotis, es muy importante porque ella es la encargada de permitir el cierre o la apertura de la laringe para permitir el paso del alimento o el paso del aire. Cuando va a pasar el aire, ¿ya qué hace? Se abre, ¿sí o no? Ya siempre, ahorita que ustedes están poniendo cuidado, simplemente la epiglotis está abierta, ¿cierto? Está así como aquí, está abierta. ¿Qué pasa en un proceso de eglución cuando tragamos? El proceso cuando ustedes tragan y eso que sienten acá cuando tragan es que la epiglotis se cierra y el alimento pasa o la salivita pasa, ¿sí? Luego ya pasó la deglución y ella vuelve y se abre. Por eso uno no puede tragar y respirar a la vez, ¿sí o no? Uno o traga o respira. Pero si ustedes hacen el proceso a la vez, primero no pueden o segundo se pueden broncoaspirar. Entonces es por esa razón, porque al deglutir, la epiglotis cierra la laringe, que es la entrada a la tráquea, y pasa el alimento. Y una vez pasó el alimento, ya vuelve y se abre y continúa la respiración. Entonces, eso es importante. La epiglotis, ¿de qué se forma? Principalmente de cartílago, un tejido cartilaginoso. Cartílago. También tiene epitelio plano estratificado. Cartílago. Y tiene una capa muscular. ¿Qué músculo? ¿Liso o estriado? Su memoria te trajo primero estriado.
lo cambió y lo embarró. ¿Por qué es estriado? Esquelético. Voluntario, usted deglute cuando usted quiera. ¿Sí? La deglución es un proceso que se da de forma inconsciente, pero es voluntaria. Yo les digo a todos, en 5, 4, 3, 2, deglutan y todos van a deglutir, porque lo hacen de forma voluntaria. ¿Sí? Entonces tiene músculo estriado esquelético. Músculo estriado esquelético. ¿Sí o no? Y lleguemos hasta el esófago y nos vamos. Una cosita ahí adicional. Esófago. O sea, ya de ahí, de la epiglotis, pasamos al esófago. Miren que el esófago es esa comunicación que hay entre vías digestivas altas y vías digestivas bajas. Él es como la mitad de esa comunicación. Es un órgano tubular. Es la comunicación entre vías respiratorias altas y bajas. Digestivas. ¿Dije respiratorias? Digestivas. Vías digestivas altas y bajas. Y a través de él va a pasar cualquier tipo de sustancia, ¿no? Sólida, líquida o gaseosa, dependiendo de lo que esté consumiendo o si hay eructo o no. Ese esófago o el esófago, ya lo vimos, es un órgano tubular, por ende tiene mucosa, submucosa, muscular y serosa. ¿Qué epitelio tiene? Plano estratificado. Tiene epitelio plano estratificado. Puede o no tener queratina, depende de la especie, no importa, plano estratificado. Tiene una túnica submucosa en donde va a tener glándulas esofágicas. Puede haber glándulas esofágicas en la túnica submucosa. ¿Qué músculo? ¿O qué tipo de músculo? Es una víscera, ¿no? ¿Qué tipo de músculo? Si no se acuerdan, tiene doble capa de músculo. Es de los pocos órganos tubulares que tiene doble capa de músculo. Liso y estriado esquelético. El liso, que es el que permite que haga los movimientos peristálticos. Y el estriado esquelético, que ayuda a la deglución y al eructo. Entonces tiene doble capa de músculo, liso y estriado esquelético. Liso para la deglución. Perdón, liso para la peristalsis, movimientos peristálticos. Y estriado esquelético para deglución y eructo. Y tiene una túnica serosa al final. ¿Cómo se llama esa túnica serosa? Bueno, se conoce como túnica adventicia o túnica serosa, pero ojo, si ustedes ven el esófago, tiene una porción que atraviesa el tórax. Pasa el diafragma y tiene una pequeña porción que llega a la cavidad abdominal. En la cavidad torácica, ¿cómo se llama la serosa? ¿Sí ven lo que les digo? ¿Aprenden? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Se llama pleura. Y en la cavidad abdominal se llama peritoneo. Hijo de madre, si no se acuerdan de esas vainas, se van a morir. ¿Cuántas veces les he dicho eso? Las serosas de los órganos. Cavidad torácica se llama pleura, cavidad abdominal se llama peritoneo. No, no, no. ¿Dónde termina el esófago? En el estómago, sí, pero en una estructura. Hay como una puertica.
en el esfínter del cardiac. Así se llama, esfínter del cardiac. O también se llama esfínter gastroesofágico. Esfínter del cardiac o esfínter gastroesofágico. Sí, es el que ayuda y permite vomitar. Espérense que quiero. Voy a aquí para poner las mismas. Necesito que vean estas definiciones. Voy a ponerlas. Me tocó tomar las fotos cuando las puse en el otro grupo para que no lo. Gastroesofágico o esfínter del cardiac. Revisen estas definiciones. Son unos términos. Miren dónde los buscan. Y van a revisar la diferencia entre vómito y regurgitación. Y necesito que busquen los mecanismos de diarrea. Listo. Busquen esos términos. Anodontia, polidontia, bruxismo, keilosquisis, palatosquisis, megaesófago, gingivitis, glositis, esofagitis, gastritis, enteritis, colitis, divertículo. Y la diferencia entre vómito y regurgitación. Y los mecanismos de diarrea. ¿Cuál? Vale. Keilosquisis. Keilos. Sí, es que escribí pequeñito. Keilosquisis. Palatosquisis. Y la diferencia entre vómito y regurgitación. Y los mecanismos de diarrea. ¿Qué? Mega esófago. Mega esófago. Glositis. Esofagitis, gastritis.
Mega. Eso, Juan. Mega eso, Juan. Y listo. Se pueden ir.